Lucas Morando le hizo una entrevista descontracturada a Sturzenegger, en la que él habla del jadeo, del gemido del presidente. Gemido. Del orgasmo. Casi sexual al momento no, de El gemido de un gorrión. ¿Te acordás que había una canción de Alma y Vida? Sí, para, en este caso, demostrar el cariño que le tuvo a la ley bases y a todo el paquete de reforma. Ahora, dijo otras cosas Sturzenegger, que varias de las cuales nos conectaron con una historia que por estas horas está teniendo novedades, que es... Voy a hablar de gente que se murió, gordo. Claro. Tenés un mínimo de respeto, en por algún favor. momento cortala. Hay 96 muertes producto de el fentanilo contaminado. Y atrás de esta historia hay un personaje muy, muy controversial y un montón de complicidades políticas de las que no te están hablando muchos. Primero porque tardó demasiado en difundirse esto. Sí. Estos hechos comienzan a ocurrir en abril, mayo de este año. Y recién hace un mes empieza a cobrar notoriedad el tema. Ivy estuvo metiendo la nariz, como siempre. Sí, basándome mucho en el material, que lo vamos a nombrar porque nos facilitó un montón de material específico a Martín Carrizo, que es médico y además es periodista, y nos desasnó en algunas cuestiones. Pero vamos a ver el paso a paso de la responsabilidad de qué es esta cuestión del fentanilo. Y me voy a agarrar el ayuda memoria a full porque hay cosas muy precisas que no quiero pifiar. La mayor responsabilidad civil y penal recae claramente sobre ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y que por supuesto depende del gobierno. ANMAT, recordemos, que fue uno de los espacios más celebrados de recortes. De hecho, Sturzenegger, en una declaración hace relativamente poco, cuando ya lo del fentanilo estaba en la tapa de los diarios, dijo que ANMAT solía recibir alrededor de 900 denuncias mensuales y que eso era un despropósito, que la mayoría eran falaces y que por lo tanto había que bajar eso por lo menos a la mitad para darles crédito. Con ese concepto pasaron la motosierra por ANMAT y hoy por hoy ANMAT tiene 20 empleados, de los cuales 4 solamente son los que tienen la potestad para supervisar y hacer el relevamiento de los medicamentos y demás pericias, como por ejemplo las que se deberían haber hecho con el fentanilo. Lo del fentanilo viene de larga data, de todas maneras, y vamos a ver paso a paso cómo es tema. Pero espera, no sé si lo tenías previsto, porque no habló en la entrevista con Morando, Sturzenegger, de ¿para qué carajo está el ANMAT? El ANMAT no tiene que resolver el problema. El ANMAT mete ruido. El ANMAT molesta. Porque si está el ANMAT, vos te relajás y no controlás. Esta es la manera de pensar que tiene Sturzenegger. Escúchalo. Entonces, pero después tenemos un tema bien polémico que es el tema del fentanilo. Sí, eso es recontra polémico. Re polémico, ¿no? O sea, no solo polémico, sino dramático. O sea, que hay gente que le ha dado una medicación a gente y hemos tenido prácticamente 70 muertos, incluyendo un bebé. 96. Entonces, ¿y ahí qué pueden hacer? No, entonces, digo, esto que te voy a decir es, tomámelo como una reflexión. Escuchen la reflexión, no me por lo favor. descontextualices ni nada. No. Una reflexión. Yo tengo un ANMAT. El ANMAT me dice, yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. Sí, claro. Entonces logró que el poder le permitiera hacer esto. Entonces digo, el ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Sí, claro. Revisaba termos y no los medicamentos con fentanilo podrido. Claro, pero me decía que el fentanilo lo revisaba. Entonces, ¿yo qué hago? Si a mí me dice que el ANMAT me revisa el fentanilo, yo no lo reviso. ¿Vos qué haces? Confías. Y sí. Entonces digo, invertir la carga de la prueba cuando tengas tiempo. No estoy diciendo que no esté el ANMAT, pero suponete que no. Claro, y yo entonces tengo que ser más con mi médico y responsable. decir, che, ¿qué remedio vamos a hacer? Claro, vos te tenés que como falló, que mejor que no esté. Yo tengo otra idea. O sea, como falló tiene que funcionar, no mejor que no esté. Yo tengo otra reflexión que tiene que ver con esto, y es que el otro día hubo un accidente de tránsito y como falló el semáforo, se terminan los semáforos. Que cada uno regule. Y que cada uno regule. Como una persona se tiró por el balcón, no van más barandas en los balcones. Está bien, tenés no razón. van más barandas en los balcones. ¿Sabés qué? Como una chica quedó embarazada no deseado, no se usa más preservativo.
A partir de este momento no se usa más Cada uno- preservativo. Ahora, si Contenga falla, la- lo Es la que tiene misma que haber es lógica. responsable y encontrar por qué falló y hacer que funcione mejor. Es eso el camino. Porque es interesante, ya que todo lo que vamos a contarles del fentanilo ocurrió del 2023 para acá. Sí, es Es del decir, 2023 para acá. Es decir, en periodos en los cuales el señor O sea, Sturzenegger, entre falló otros, durante su gobernaba. gobierno. No es que Claro. estas ampollas entraron No, no, no. en 2021. No. Vamos a ver cómo es el paso a paso de la responsabilidad. Empezamos por el principio, que es la elaboración de un fármaco inyectable, como en este caso, tiene un cumplimiento estricto de normas de calidad, esterilidad y trazabilidad, que por supuesto, a diferencia de lo que dice él, no lo podemos hacer nosotros No. como particulares. El laboratorio responsable liberó al mercado este lote contaminado que dejó, como sabemos, pacientes internados. Es un acto de negligencia que sucede precisamente porque ANMAT debería haber inspeccionado el lote. Ahora, ¿lo hizo? No lo sabemos. La repartición del Estado debería haber revisado certificados de calidad, elaborar informes técnicos de farmacovigilancia, que es una medida que corresponde a otro estamento que pertenece también a ANMAT, que es el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Si hubo alertas ignoradas o inspecciones omitidas, la responsabilidad penal es concreta. Y eso parece que sucedió porque el que cumplió un rol fundamental, en este caso, es el sistema de salud pública, que desde 2023 viene advirtiendo de esto, porque en julio de ese año ya hubo una primera alerta que lo hizo, y la quiero nombrar porque merece precisamente que se la nombre, la doctora Florencia Prieto del Hospital de Concordia en Entre Ríos, que lideró una investigación interna en el Sanatorio Garat de esa ciudad a raíz de un lote precisamente que venía con las bacterias detectadas, ahí está, con las bacterias detectadas en el lote de fentanilo. Claro, esto fue previo al Hospital Italiano de La Plata. Totalmente, Exacto. esto fue en Claro. julio del Mirá todo lo que 2023. que en el Hospital Italiano hubo 40 muertes, todo lo Claro. que se podría haber evitado Pero en ese momento. Esto se dio en pacientes con cáncer de mama que habían recibido ampollas precisamente de este laboratorio de HLB Pharma. Se dio aviso y aparentemente no pasó absolutamente nada con esta cuestión. Y acá vienen las responsabilidades que deberían haberse centrado en la coordinación de la respuesta por parte del Estado. El lote de fentanilo que se fabricó en diciembre de 2024 y que fue el que contaminó ahora, si hubiese habido esa señal de alerta, si se hubiese recibido esa señal de alerta, ya tendría que haber sido controlado. Y no sucedió. Pero fíjate esto, se liberó al mercado el 4 de enero del 2025. Todo esto ocurrió en tu gobierno, Sturzenegger. Todo. Nada de lo que Todo. te estamos contando y que causó estas 96 muertes hasta ahora, porque estamos contando todavía. No sabemos si no hay más muertes y no se detectaron todavía porque nadie conectó el fentanilo con la muerte. Totalmente. Pero fíjate además que la directora de Fiscalización y Gestión de Riesgos de ANMAT, Andrea Rey, funcionaria de este gobierno, admitió ante el juez que la última inspección que se le hizo a la firma HLB Pharma se hizo la última fue en el 2018. Después de eso no se hizo más ninguna inspección, ni siquiera con las denuncias de la doctora Prieto. ANMAT ya tenía estos antecedentes de irregularidades. Sí. Pero, sin embargo, en el 2025 respondió que el producto reunía las condiciones correctas y no tomó ninguna medida preventiva. ANMAT en este momento tiene 20 personas solamente y solo 4 profesionales habilitados para las inspecciones. Pero mirá la cantidad de expedientes que tiene este laboratorio en ANMAT. 267 expedientes se le abrieron a esta farmacológica. Espera, un tipo, García Furfaro, que no tiene un pedo que ver con la salud pública, ni siquiera con la industria farmacéutica, es un tipo que se dedicó a hacer negocios sí. Y que se jactó en una entrevista que salió publicada hoy en el diario Clarín, se jactó de dedicarse a esto y a hacer buenos negocios porque él lo único que sabe hacer es comprar empresas sin plata. Dicho sea de paso, dijo, ¿cómo hace Manzano? Se comparó con Manzano. Y mencionó 2 casos. Uno, HLB Pharma. Y el otro es una empresa que se llama Apolo. Es una empresa de Rosario. Que si ustedes tienen un poquito así de memoria, se acuerdan que en Rosario, hace un par de años,
explotó una caldera en un edificio y murieron un montón de personas. ¿Sabés quién era el responsable, la responsable de esa supervisión? La empresa Apolo. Quiere decir que el tipo evidentemente se jacta de ser un especialista en comprar empresas sin poner un sope, pero ¿sabés qué? Luego se jacta o no de ser el responsable de las consecuencias que tiene. Claro, porque también las hace funcionar sin un sope, evidentemente. ANMAT, te decía, tenía 267 expedientes abiertos contra esta empresa, de los cuales 117 corresponden a desvíos de calidad en la producción de medicamentos. 117 expedientes y denuncias para ser vistas por 4 personas solamente, además de la multiplicidad de otras cuestiones, ¿no? El primer alerta, como bien decía recién Rosario, de esta etapa fue en el Hospital Italiano de La Plata el 2 de mayo. Tremendo, devastador lo que ocurrió en Italia. Pero mirá esto. Sin embargo, el 2 de mayo empezaron a denunciarse esos casos. ANMAT se tomó 11 días y recién el 13 de mayo dictó la prohibición del uso de fentanilo, de esa partida. En ese mientras tanto... Se siguió suministrando. ¿Se vendió? O se... Sí, se siguió suministrando porque eran lotes que ya estaban en el hospital y que evidentemente Claro. vos los usabas. A ver, vos no estás. El médico que lo suministra o que lo prescribe, o la enfermera que corta la ampolla para sacar con el émbolo de la jeringa y pinchar a la persona, no tiene, ya sabe o supone que eso está ya sometido a un control de calidad. Cuando finalmente ANMAT, el 13 de mayo, dice, atenti, no hay que usar más este fentanilo, se supone que se hace la destrucción de las partidas que estaban en el laboratorio. Pues bien, hay un acta que certifica, ahí está, esa es parte del acta, que certifica la destrucción de 4.850 gramos de citrato de fentanilo como consecuencia de la tragedia. El tema es que ese acta notarial presenta una falla tremenda, porque dice que la destrucción ocurrió el 13 de mayo de 2025, o sea, el mismo día de la denuncia penal y 2 días antes de los allanamientos que tuvo el laboratorio. O sea, ANMAT el 13 saca que no se puede usar más y ese mismo día 13 el laboratorio supuestamente destruyó toda esa partida. Pero además, lo que podría ser claramente una truchada es que los protocolos para la destrucción de sustancias controladas requieren de varios pasos de los que no están acreditados acá y que no se sabe si se cumplieron. Uno es que precisan presencia judicial obligatoria, un juez o un secretario. No estuvieron. 2 testigos, personal técnico especializado como un perito técnico. Pero además la incineración se debe hacer en hornos pirolíticos que garanticen el tratamiento de las emanaciones. Nada de eso se hizo. Bueno, como ves, hubo una sucesión de incumplimientos por parte del organismo que debía hacer lo que estaba determinado que hiciera. Ese es el problema de Sturzenegger, no la existencia en sí misma del organismo. El incumplimiento de los funcionarios que estaban ahí y eventualmente la complicidad o no de quienes decidieron no hacer lo que decían los reglamentos que había que hacer. Y déjame aclarar algo. Ayer Jonathan Viale, en su programa, hizo una referencia al fentanilo y mencionó, el fentanilo es una sustancia, es un opioide, es un derivado del opio que se utiliza claramente en la industria farmacéutica como calmante, como sedativo. Las personas que tienen enfermedades terminales, por ejemplo, reciben fentanilo para mitigar su dolor y en otros casos las terapias de sedación también requieren de este producto farmacéutico. Ahora, como tantos otros productos que tienen un fin terapéutico, también se utiliza para cortar la falopa y lo utilizan sobre todo en los Estados Unidos los adictos a esta sustancia que están generando verdaderos muertos vivientes. Cualquiera que se dedicó un minuto a estudiar algo sobre el narcotráfico, las adicciones y sus efectos, sabe de lo que te estoy hablando. ¿Por qué carajo mezclas todo, Jonathan Viale? ¿Por qué carajo mezclas todo? Escuchá lo que dijo. Ve una mano ahí que se levanta. A ver. No lo tenés, a Jonathan Viale. Bueno. Sí, lo tiene. No, estaba ahí. igual hacemos un pequeño, mientras tanto, un Sí. pequeño paréntesis. Y lo riesgoso, además, de que estas partidas no hayan sido destruidas como se supone lo fueron, porque no cumplieron con ninguno de los requisitos legales para ser destruidas, es que hayan ido al mercado negro. Ese es el otro riesgo. Sí, está bien. Son
Pero son dos efectos distintos. La gente Totalmente. no se murió porque, No. porque consumió fentanilo. Vos ves los videos en Estados Unidos, viste que a veces pasan No, y te sí, muestran sí, y que están están todos todos doblados duros, en la calle. Bueno, no Eso es acá eso. no existe. No es eso lo que ocurrió, No. no es eso. Hubo dos, si mal no recuerdo, en Ezeiza, 2 incautaciones de parte de PCA Sí, respecto no. de esto. Pero no ves Pero a los no. adictos así por la No, calle. no, Esto el- se usa en los hospitales. El y riesgo como- acá es que se siga usando de manera sanitaria. Obvio. A eso me refiero Como con el que mercado decía Pablo, clandestino. se usa como el anestesia. riesgo, además- el riesgo que se usen partidas que están contaminadas, chicos. El problema sí. no es el fentanilo, es que tenía Klebsiella dentro de la Claro. ampolla. Ese es el problema. Nadie controló que el fentanilo ese no tuviera una bacteria dentro. La Claro. gente se murió por la bacteria, no por el fentanilo. Porque además la cantidad de dosis corresponden a lo que se usaría en Argentina durante casi 5 años. O sea, la cantidad de dosis que estarían circulando y que no se sabe si se destruyeron o no, corresponden a 10 millones de ampollas. Se usan aproximadamente 20.000 por mes. O sea, es la cantidad suficiente para casi 5 años de que estemos con el culo a 4 manos pensando que nos pueden inyectar algo contaminado. Ahí podés, si querés, pensar, che, y si produjeron tanto, si estoquearon tanto, ¿no será para hacer algún desvío con destino al negocio o al mercado ilegal de fentanilo? También, pero Que eso, clara- eso es otra Pero eso es discusión. otra milonga. Eso es otra discusión. Eso no deja de ser una suposición, no deja de ser una especulación. Lo que plantea Jonathan Vial en su programa es que la gente murió por consumir fentanilo, No, así como claro. antes veías a los paqueros por la calle, Absurdo. gente que tiene fentanilo. Pero si Y están eso no todos los tiene- testimonios de las personas que están en los hospitales y fueron operadas o por diferentes tratamientos, ¿qué tiene que ver eso? ¿Sabes de qué no puedo dejar de pensar en el chico de San Telmo que se fue a operar por una rotura de ligamentos? Por ejemplo. Y que murió. Y todos decían, ¿qué pasó? ¿Y qué habrá pasado? Y bueno, capaz, Claro. qué sé yo no tengo la Porque no, también es no cierto seguí el caso, la que autopsia, pero cuántos casos así que no se supieron el porqué de las muertes pueden haber sido por esto también. No, tremendo, tremendo. Bueno, sigue esto. Hoy hablé con la mamá de uno de los chicos, un chico de Chascomús, que tuvo un accidente en moto y por supuesto tuvo un golpe muy fuerte en el cráneo, lo tuvieron que intervenir, esa intervención se complicó, lo derivan al Italiano de La Plata y lamentablemente en el Italiano de La Plata, para mitigar ese dolor y para someterlo a una sedación, le dan una ampolla de estas contaminadas. El chiquito es un adolescente, comienza con convulsiones, empieza a tener fiebre. Lo que le provoca la fiebre es la bacteria, no el fentanilo. Claro. La bacteria que estaba presente dentro del fentanilo y con esa fiebre finalmente termina con una muerte cerebral que ocasiona, bueno, donan sus órganos, fallece. El 96 muertos, más que la tragedia de 11, Sí. más que la AMIA, más que cualquier otra Y tragedia. es ¿no? probable que haya muchos más, porque Y vos fíjate que todavía esta mamá estamos se contando. enteró de que su hijo falleció producto de haber fentanilo del contaminado. fentanilo contaminado, pero se enteró por los pasillos y por rumores en el pasillo y fue ella a preguntarle al director que se lo admitió, pero si no, no se lo hubieran dicho posiblemente. Claro, acá, mira, acá P tiene un punto. Sí. El problema del fentanilo y las no responsabilidades es por culpa de los periodistas, que no han hecho el ruido suficiente en los medios públicos masivos. En C5N casi no han hablado de la tragedia. Mirá, la verdad es que yo no creo que sea de parte de los periodistas, Claro. de hecho estamos hablando. Mirá también quién hablaba y lo que decía. AP, mira. Porque si no estaremos repitiendo la historia con una droga mucho peor, que te arruina peor y más rápido. Y yo lo vi, perdón, no me gusta hablar de mí, lo detesto, no lo hago nunca, queda feo un periodista hablando todo el tiempo de uno mismo, pero no importa. Lo vi en primera persona Sí. cuando pude viajar a Los Ángeles. Vi el fentanilo adentro, inyectado en el cuerpo de un tipo totalmente ido. Totalmente ido. Por eso es importante entender que el kirchnerismo siempre tuvo un coqueteo permanente con la droga. Es más, Es más, el gobernador hay más. Kicillof Hay que llegó a ver. decir, hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. Es el mismo discurso que Ah, utilizaron en bueno. el primer spot de La Libertad Avanza, Claro. chicos. Por si Tiene queda que ver. alguna duda, Ah. todo tiene que ver con todo y es el primer spot de La Libertad Avanza, pone a Axel Kicillof haciendo esa declaración y Jonathan Viale, como si fuera poco, replica ese discurso para hacer campaña en favor de La Libertad Avanza, cagándose en la vida en la muerte, en la vida de 96 personas que murieron a causa del fentanilo contaminado, no por ser adictos a esa sustancia venenosa Claro. y de mierda. No entendió cómo se murió la gente. No, sí O es entendió. un hijo de puta. No, sí entendió. Sí ok. entendió y está trabajando Claro. específicamente para desinformar y para
trastornar absolutamente a todos. Si no se hicieron los controles que debían, es por lo que te contó Ibi, los recortes a los que sometió este gobierno a la ANMAT, a la Administración de Medicamentos, Tecnología y Alimentos, que tiene apenas 4, dijiste. 4. 4 inspectores para poder controlar, entre otros, Pero porque el además, fentanilo no es la única sustancia que hay que controlar, ¿eh? Para que veas cómo trasladan todo a números. No me leas más, por favor. No, Sturzenegger dijo cuánto se ahorró en guita Ahí con está. eso. Eso es importante. Claro, Claro. casi 2.000 millones de dólares de ahorro. O sea, ¿Cuánto vale la vida de 90 y pico de Bueno, personas? para él, 2.000 millones mucho de menos. dólares. mucho menos para él. menos. Che,